Estamos grabando, compartiendo. Estamos aquí. Ya, entonces, partimos. Trigonometría. Bien, veamos acá. Vamos a partir el estudio de trigonometría, razones trigonométricas en el triángulo y la generalización. Entonces, ¿cómo vamos a partir? Recordando. Vamos a partir recordando la medida de los ángulos, cómo medimos los ángulos. Partamos con eso. Trigonometría, aquí. Voy a aumentarlo un poquito. Ahí sí. Bien. Entonces nosotros vamos a estudiar ángulos y por lo tanto tenemos que recordar cómo se miden. Hay tres formas de medir los ángulos. Una que es bastante poco usada en matemática, que es la última, sistema centesimal. Tenemos el sistema sexagesimal y el circular. Bueno, el sexagesimal es el en grados. Acá está. Aquí aparecen los grados. Y si nosotros tomamos la circunferencia completa, bueno, o el ángulo recto, y lo dividimos en 90 partes, cada una de esas partes es un grado. Eso es así de directo. ¿Qué es lo que es un ángulo recto? Es el ángulo que se forma por la intersección de dos segmentos perpendiculares. Eso es un ángulo recto. ¿Ok? Y ese ángulo recto que lo acostumbramos a notar así, lo divides en 90 pedazos iguales y cada uno de esos pedacitos va a medir un grado. Entonces un grado sería una cosita así, ¿no? Suponte que logra medir en 90, dividir en pedacitos. Si logramos dividir en 90 pedazos acá, y aquí hacemos un zoom, aquí tendría un grado. Luego, un ángulo recto mide 90 grados. Y por analogía, el ángulo extendido, que es el doble del ángulo recto, 180 y así sucesivamente. Bien. Entonces, si nosotros también pensamos en el ángulo del centro, en una circunferencia, el ángulo del centro, recuerde que lo forma el centro de la circunferencia y dos radios, ¿sí? Si tomamos el centro de la circunferencia y tomamos dos radios, de que el radio era uno solo, pero tomamos dos distintos, entonces ese ángulo que se forma se llama ángulo del centro, ¿correcto? Y lo que estamos diciendo es que el ángulo completo y bueno, y el arco que limita con el ángulo se llama el arco subtendido por el ángulo. Este es el arco que subtiende. Lo llamamos AB. Entonces, para ese ángulo tenemos ese arco que está subtendido por el ángulo. Entonces, el ángulo completo subtiende el arco que es toda la circunferencia. ¿Ok? Estamos ahí. Bien, entonces tenemos los grados. Y hay una segunda manera de medir los ángulos, que es esta, que se llaman los radianes. Radianes. ¿Y cuál es la idea del radian? Simplemente tomar el arco que subtiende el ángulo y calcular la longitud. Y decir, mira, si un ángulo, si un arco, si una circunferencia tiene radio r, entonces yo voy a considerar aquel ángulo del centro que subtiende un arco que justamente mida esa misma cantidad, que ese arco tiene esa longitud. Si ese arco tiene la misma longitud que el radio, entonces el ángulo del centro que subtiende va a medir un radian. Esa va a ser la convención. Este ángulo mide un radian. Se mide un radian. ¿Ok? Porque subtiende un arco que tiene esa longitud. Los arcos los podemos calcular en largo. En la longitud es justo r. Así que aquí tenemos un radian. Una manera distinta de medir los ángulos. Y esa que está ahí. Y entonces uno empieza a jugar, ¿de qué manera? Bueno, entonces si yo considero el ángulo completo en la circunferencia,
es decir, si estoy parado, si este es el centro de la circunferencia, este es el radio, y voy a pintar con otro color el otro lado del radio, ahí, digámoslo ahí, entonces estoy diciendo que el ángulo es este, ese es el ángulo completo, ¿ok? Entonces ese ángulo sabemos que subtiende este arco, ese es el arco que subtiende, ¿correcto? Y entonces uno dice el ángulo completo, subtiende el arco, subtiende, por acá, subtiende el arco que mide 2pi, r, que es el perímetro de la circunferencia. Recuerda que estamos pensando en calcular el largo de ese arco. La longitud del arco es justamente el perímetro de la circunferencia. Por lo tanto, uno deduce de acá que este ángulo mide 2pi radianes. Así que el ángulo completo mide esa cantidad de radianes. ¿Ok? Ese ángulo mide esa cantidad de radianes. Y uno dice, perfecto, el ángulo completo mide esa cantidad de radianes. Pero nosotros sabemos aparte que este ángulo mide 360 grados. Porque el ángulo completo sabemos que es 4 veces el ángulo recto. Y el ángulo recto mide 90, así que el ángulo completo debe medir 4 veces eso. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos la conexión entre 300, entre los grados y los radianes. Es decir, el objeto físico, que es el ángulo, se mide tanto en radianes de una manera como en grados de otra manera, y podemos relacionar una unidad de medida con la otra. Y entonces puedes hacer lo que se llama la conversión de un ángulo en grados y radianes. Y la conversión es la que se está indicando acá. ¿Ok? En particular, uno puede anotarlo así, que no es correcto, pero lo estoy anotando así porque uno puede decir 360, podemos decir que equivale a 2pi radianes. Después vamos a omitir la palabra radianes, 2pi. Como eso es equivalente, entonces tendría que ocurrir que la mitad de 360, que son 180, tendría que ser equivalente con la mitad de la cantidad de radianes, o sea, pi radianes. Así que el ángulo extendido mide pi radianes. Y de acá entonces podemos deducir que un grado es lo mismo que colocar pi sobre 180 radianes. Porque 180 grados es 180 veces un grado. ¿Correcto? Y también podemos decir acá que 180 o un radián es lo mismo que decir 180 sobre pi grados. ¿Ok? Bueno, y esto es aproximadamente 52, algo, ¿no? O 52, tantos. 52, algo grados, un radián. Entonces, de esta equivalencia sale esa que está ahí arriba. Y entonces esta equivalencia nos sirve para convertir un ángulo. Recuerde que el ángulo es el objeto físico, el ángulo es esto. A, O, B. Esto es el ángulo, que se puede definir de varias formas, pero ese ángulo puedes pensar que tiene una cierta abertura. Y esa abertura la estamos asociando un número, y esa va a ser la medida. ¿Ok? Entonces el objeto físico se puede medir en grados y en radianes. Y la manera de pasar de una unidad de medida a otra es, por ejemplo, esta. Ahí. Entonces, por ejemplo, dice uno, un ángulo que mide 45 grados, es decir, la mitad de un ángulo recto, ¿a cuántos radianes corresponde? Bueno, entonces, esto es una proporción. En nuestra fórmula reemplazamos donde dice grados, 45, radianes es la cantidad desconocida, no sé cuánto es, y de aquí despejas x. Bueno, aquí se cancela y te queda que x pi cuarto. Aquí ya, por convención, vamos a omitir la palabra radianes, ni cualquier abreviación posible. Entonces, esto último que yo coloqué acá, esto que coloqué acá, es algo que ya vamos a dejar de escribir porque cuando anotamos de esa manera se va a subentender que la medida está en radianes.
Entonces, 45 grados corresponde a pi cuarto radianes. No vamos a escribir igual a, insisto, 45 grados no es igual en el sentido que nosotros conocemos de nuestro curso, en el sentido de dos objetos que son iguales. No puedo usar la palabra igual, ¿ok? Tengo que anotarla de alguna manera distinta, tengo que indicar una idea como que equivalente. Y la igualdad que nosotros ocupamos aquí con los números reales no es cierto. ¿Eh? Uno dice, uno puede anotarlo de alguna manera, es equivalente en palabras o algo, pero no con el signo realmente igual, a pesar de que aquí está el igual. ¿Ok? Pero es que solamente para usar la conversión. Entonces, pi cuarto vale a 45. Entonces, por ejemplo, ocupemos, ¿cuánto es 2 pi tercios? ¿Cuántos grados son 2 pi tercios? Bueno, vamos a la fórmula. Entonces pongamos acá x 180 sería 2 pi tercios pi. Si tengo que un ángulo mide 2 pi tercios radianes, ¿cuántos grados son? Entonces de acá despejemos x. X tendría que ser 180 por grados, pongámoslo acá por 2 tercios, ¿no? Y esto sería entonces que x debería ser entonces 120 grados. Así que 2 pi tercios corresponde a 120 grados. Así que 2 pi tercios son 120 grados. Y entonces, si 2 pi tercios son 120, la mitad de 2 pi tercios, que es pi tercio, debe ser 60. Así que esto debe ser 60. Pi tercios deben ser 60 grados. Bueno, ¿y cuántos radianes son 90 grados? Bueno, de acá sale, ¿no? Si 180 son pi, la mitad de 180, que es 90, tiene que ser esa cantidad de radianes, o sea, pi medios. Pi medios radianes son equivalentes a 90 grados. Entonces un ángulo recto mide 90 grados y al mismo tiempo en radianes pi medios. ¿Por qué vamos a trabajar en cálculo? En nuestro curso de cálculo nosotros vamos a trabajar con radianes, los ángulos medidos en radianes. En aplicaciones generalmente aparecen los ángulos medidos en grados. ¿Okay? 30 grados es la mitad de 60 grados. Y 60 grados son pi tercios, así que 30 grados debería ser en radianes la mitad de pi tercios, pi sexto. Bueno, y 180 es pi. Entonces aquí tenemos una conversión respecto de grados y radianes. Bueno, tenemos entonces ya establecido las unidades de medidas que vamos a considerar y ahora entonces vamos a empezar a definir formalmente algo. Bueno, aquí un detalle más adicional, es el siguiente. Uno puede probar entonces que si ahora tenemos, está muy chistoso, vamos a hacerlo un poco más grande. Si nosotros tenemos ahora un ángulo del centro, este ángulo es del centro, que ya mide una cantidad de radianes, teta, y ese ángulo es del centro de una circunferencia de radio r, entonces el arco que subtiende, que tiene una longitud s, entonces esa longitud se puede determinar multiplicando el radio por la cantidad, por el valor del ángulo. S es r por t. Y eso esencialmente, ¿por qué? Porque uno dice por la manera como está definido, por la manera como están definidos los radianes, porque cuando nosotros dijimos que, porque S es lo mismo que S sobre R por R, ¿ok? O sea, esta cantidad de veces cabe en R. O sea, el ángulo teta mide esta cantidad de radianes. Teta mide S sobre S radianes, de ahí entonces despejamos S. Y nos queda que el arco mide S, R por teta. Entonces, un ejemplo de eso, podríamos decir que un ángulo central subtiende un arco de 10 centímetros de largo en un círculo de 4 centímetros de radio. Dice, un ángulo central está subtendido por un arco de 10 centímetros. Queremos hallar la medida del ángulo, sabiendo que este círculo tiene 4
¿cuánto vale teta si tú subtiendes un arco que mide 10? Entonces teta es S sobre R radianes, o sea, 2.5 radianes. Esa es la medida de ese ángulo. ¿Ok? Eso es lo que mide el ángulo. Disculpa, estoy esperando. Ok, ya. Y podríamos ocuparlo, bueno, aquí ocupamos la fórmula. Si en esta fórmula tengo 3 datos, conocidos dos datos, tú encuentras el tercero. Bueno, aquí si conocemos tanto el radio como la longitud del arco, podemos encontrar la medida del ángulo. Y si conocemos el radio y la medida del ángulo, podemos encontrar la longitud del arco. ¿Ok? ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Si tú tienes, pensemos que que la Tierra es una circunferencia perfecta, una esfera perfecta, y pensemos de que estamos parados en el centro de la circunferencia de esa esfera. El centro es C, y la distancia del centro a la superficie es la que se está indicando ahí. El diámetro dice que es 8000, por lo tanto, el radio es la mitad, 4000 millas. Tenemos 4000 millas. Entonces lo que nos está diciendo es que ese es el radio, es que si, ¿cómo puedo medir la distancia entre dos puntos en el globo terrestre? Si ellos denotan, o sea, forman si este es el punto A, y por acá está el punto B, ¿ok? Aquí está el punto A y aquí está el punto B, el radio sigue siendo el mismo. Lo que nos está preguntando acá, bueno, ¿cuál es la distancia entre A y B en la Tierra? Ese arco, sabiendo que el ángulo que forman es de 60 grados, se forma un ángulo de 60 grados, con el centro de la Tierra. Entonces nosotros tendríamos que usar, decimos que el valor del arco es el ángulo, la medida, el ángulo por la longitud, por R, pero teta está en radianes. O sea, es la medida en radianes. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer acá es convertir el ángulo, teta mide 60 grados, pi tercios radianes. Voy a anotar aquí solamente una vez para indicar esa idea. Teta mide pi tercios radianes, que son 60 grados. Y ahora entonces, nosotros podemos hacer el cálculo y decir, luego, el arco que se subtiende por ese ángulo de pi tercios radianes es el radio, que es pi tercios por 4000. Ya, y si hacemos el cálculo acá, voy a hacer el cálculo acá, una aproximación, voy a tomar una aproximación de pi, estoy haciendo el cálculo que es 4000 por, voy a tomar directamente pi con amarillo, ¿no? Pi partido por 3, y eso da 4188,79, 41, voy a colocar aquí 4188,8 millas. Entonces los puntos A y B en el globo terrestre, en la superficie de la Tierra, están en esa distancia de millas. Fíjate que la superficie, entonces forman un arco. ¿Okay? Bueno, y tenemos entonces la medida de cuán lejos están los puntos. Ok, hay un micrófono abierto, por favor. Se está acoplando algo aquí. Ya. Vamos entonces ahora a considerar la trigonometría. ¿Cómo partimos con la trigonometría? Bueno, la trigonometría, como se indicó acá arriba en su comienzo, tenía la relación entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Partimos con un triángulo rectángulo. Vamos a relacionar ángulos con el triángulo rectángulo. En principio, ángulos agudos, que son los del triángulo rectángulo. Entonces partamos acá. Tenemos el triángulo que se está indicando ahí, ABC, rectángulo en C. ¿Qué es lo que nosotros sabemos?
de manera automática y sin pensarlo que tenemos esta relación que se llama el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Correcto? C cuadrado, A cuadrado, B cuadrado. ¿Qué más sabemos en ese triángulo? Que C es la hipotenusa y que A y B son catetos. Son catetos. Tengo los catetos y tengo la hipotenusa. Entonces vamos a considerar las siguientes fracciones. Para el ángulo A, ahí esto es costumbre en trigonometría, fíjate que ese triángulo tiene vértices ABC y vamos a anotar, vamos a llamar al ángulo que está en el vértice A, lo vamos a llamar también A. Así que para el ángulo A, ese ángulo, que tiene una cierta medida en grados o radianes, no importa, vamos a definir el seno de ese ángulo. Aquí ese es seno, yo tendría que escribir sen. Lo que pasa es que aquí está escrito en inglés. Por eso es que se escribe así. Ese está en inglés, ¿ok? Pero es seno de A. Seno de A. Y es la siguiente fracción, fijarse bien, es A sobre C. Cateto opuesto, el cateto A se le opone al ángulo. Para el ángulo B, el cateto opuesto es el B, minúscula B. Y para el ángulo recto, que es C, se le opone la hipotenusa. ¿Ok? Ese es el lenguaje que vamos a ocupar acá. Entonces, el cateto opuesto al ángulo A, que es A, partido por la hipotenusa, se llama seno de A. La fracción dada por el cateto, que es uno de los lados del ángulo, se le llama el adyacente al ángulo A, B, sobre la hipotenusa. Ese número, esa fracción, se llama el coseno del ángulo, el coseno de A. La tangente, aquí voy a colocar, aquí no están escritos los nombres, ¿ah? Esto es coseno de A. Este que está acá es tangente del ángulo A. El primero era el seno de A. Seno de A. Seno es la función, así como ya estudiamos la función exponencial y logaritmo, ¿sí? Esa es el nombre de la función, se llama la función seno. Esta es la función tangente. Esas son las tres principales. Seno, coseno y tangente, se llaman las razones principales. Si nosotros invertimos cada una de las fracciones, fíjate, si invierto A sobre C, invierto B sobre C e invierto A sobre B, se tienen las otras razones que podríamos llamar como secundarias. Esta se llama cotangente. Cotangente de A. Que es al revés, el cateto adyacente partido por el opuesto, o el recíproco de este número, la fracción recíproca de esa. Esta se llama la cosecante. Cosecante de A. Esta se llama la secante de A. Fíjate que, por definición, tenemos tres fracciones, que son tres razones, que se llaman razones trigonométricas, y están las recíprocas de ellas. Las 6 conforman las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Para un ángulo A, en ese triángulo tenemos estas fracciones, que se llaman las razones trigonométricas. Estas son las razones trigonométricas. Trigonométricas. De ese triángulo. ¿Ok? Tenemos las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Lo primero que uno hace, esto no está puesto acá, pero lo voy a comentar, es mostrar que ese número, por ejemplo el seno, o la tangente, hagámoslo con la tangente que es bastante más simple, porque es la proporción que todos se acuerdan, no depende del dibujo. Observe lo siguiente. Si yo considero este triángulo acá, también rectángulo, ese triángulo, y ese triángulo tiene esa medida, ese ángulo tiene esa medida, entonces este otro triángulo, ahí, también tiene A como ángulo. Es decir, B', C'.
dado un ángulo entre 0 y 90, yo puedo construir muchos triángulos que tengan ese ángulo como uno de los ángulos del triángulo. Hay muchos triángulos que puedo considerar, tantos como yo desee, ¿no? Lo interesante es que para el triángulo que aquí, para el triángulo ABC, que tiene el seno del ángulo, y para el triángulo AB'C, cuyo ángulo A coincide, ¿sí? El seno es el mismo. Esta fracción es la misma. ¿Y eso por qué tendría que ocurrir? ¿Hay alguien que se acuerde? Lo que estamos diciendo acá es que esta longitud sabemos que vale A, esta longitud sabemos que vale... Ah, bueno, lo puse rectángulo en C, ya pongamos aquí. Lo puse rectángulo en C. Voy a colocar acá B, C, C', B, B'. Pongámoslo aquí para no causar ningún tipo de conflicto. Ahí. B, ahí. Este es C', y este es B'. ¿Okay? Entonces tenemos, los lados son A, aquí voy a colocar un lado que llama, este era A, este es A', este lado C, este lado C', y ese lado B, y ese lado B'. ¿Ok? B' es ese lado, ¿ok? Y B es el lado AC. Entonces vale A sobre B es lo mismo que A' sobre B'. ¿Y eso por qué es así? ¿Alguien se acuerda por qué eso es así? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? A sobre B, A' sobre B'. Estoy diciendo que esta longitud es a esa longitud como esta longitud es a esta longitud. Se tiene esa proporción. Y ese es un resultado muy conocido. Ese es el resultado que, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? No. Esa proporcionalidad en esos triángulos es consecuencia de lo que se llama el teorema de Tales. Hay un teorema de geometría que dice que si tú tienes un ángulo, los lados de un ángulo son cortados por rectas paralelas, entonces se forman ciertas proporcionalidades. Un lote de proporcionalidades. En particular, la que estoy señalando aquí. A es a B, como A' es a B'. Y esto es muy interesante porque esto va a importar, esto está mal escrito acá, va a significar, entre otras cosas, ¿qué cosa? Que las definiciones de las razones trigonométricas son inherentes o solamente dependen del ángulo, no del dibujo que estés considerando, no del triángulo en el cual se está considerando el ángulo agudo. El seno del ángulo A da lo mismo si es en ese triángulo, o es en este triángulo, o es en ese triángulo. El seno del ángulo va a valer siempre lo mismo. No importa el dibujo que hagas del triángulo, que sea rectángulo y que tenga al ángulo A. Entonces, es una buena definición. Entonces, no depende del ángulo que estamos considerando las razones trigonométricas. Por lo tanto, uno puede con esta idea encontrarle las razones trigonométricas a algunos ángulos. Entonces, por ejemplo, entonces digámoslo acá, las razones trigonométricas no dependen del triángulo, rectángulo. No dependen, digámoslo acá, solo del ángulo considerado.
Sería, profe, del tamaño que tenga el ángulo. Claro, cuando decimos solo del Ángulo. ángulo, entonces uno dice, si considero este triángulo rectángulo y considero ese triángulo rectángulo, ambos triángulos tienen ese mismo ángulo. La tangente de ese ángulo la calculo, da lo mismo que la calcule con ese triángulo o con este. El número es el mismo. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Por tanto, es una buena definición porque no depende del dibujo. Es una propiedad que involucra solo al ángulo. Entonces, como no hay dependencia, uno puede escoger triángulos bien especiales. Por ejemplo, mira, para hacer el cálculo, como yo puedo calcular el seno, la tangente con cualquier triángulo, rectángulo, entonces yo voy a escoger maliciosamente este triángulo. Escoja un triángulo rectángulo isósceles, es decir, que esa longitud mide lo mismo que esa. Lados son iguales. Y escójalo como quiera. Por ejemplo, voy a escoger de medida 1. Este es un triángulo rectángulo isósceles. ¿Ok? Como es un triángulo rectángulo isósceles, los ángulos basales miden lo mismo. Pensemos en, este ángulo mide 45, o bien pi cuartos, que es lo mismo. Cada uno de esos ángulos mide 45 grados, o bien pi cuartos. ¿Cuánto vale la hipotenusa en ese triángulo? ¿Cuál es el valor de la hipotenusa ahí? ¿Cómo encontramos la hipotenusa? Bueno, teorema de Pitágoras. C cuadrado es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es 2. Por lo tanto, la hipotenusa vale raíz de 2. ¿Ok? En ese triángulo. La hipotenusa es igual a la raíz de 2. C vale raíz de 2. Así que aquí pongo raíz de 2. Entonces nosotros tenemos un triángulo rectángulo isósceles con catetos 1 e hipotenusa raíz de 2. Bueno, ¿cuánto vale el seno de 45 grados o de pi cuarto? Bueno, el seno de pi cuarto, entonces, ya que no importa el triángulo que esté considerando, voy a hacer el cálculo con este triángulo justamente. El seno es el cateto que se le opone a este ángulo. Voy a borrar este otro ángulo que está acá, que es 1, partido por la hipotenusa, que es raíz de 2. Que lo puedo escribir también de esta manera, ¿eh? Para que no se vayan a pensar que estamos escribiendo algo distinto. Son exactamente el mismo número. Entonces, el seno de 45, o bien seno de 45 grados, mide 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? El seno de 45 más de 1 sobre raíz de 2. Y el coseno de pi cuartos también mide 1 sobre raíz de 2 porque el cateto adyacente también vale 1. Coseno de pi cuartos. Entonces tengo el seno y el coseno del ángulo, que es de este ángulo que vale 1 sobre raíz de 2. Y por lo tanto, yo puedo calcular de acá todas las otras razones. Por ejemplo, la tangente de pi cuarto vale 1, porque es cateto opuesto partido por adyacente. Eso lo dice la tangente, ¿no? La tangente es el cateto opuesto dividido por el adyacente. Es 1 sobre 1, 1. ¿Ok? Así que la tangente de 45 grados vale 1. ¿Ok? Y entonces yo puedo ir tomando triángulos especiales y encontrar las razones trigonométricas de algunos ángulos. No lo puedo hacer con todos, pero puedo empezar a jugar con algunos ángulos. Ahí. También se puede hacer con 30 grados, 60 grados, etc. Entonces, la primera observación, note, tangente de un ángulo, del ángulo A, aquí empiezan a aparecer algo que llamamos identidades. La tangente de A, del ángulo, en el triángulo rectángulo, es el cateto opuesto por la hipotenusa, por el adyacente. Fíjate que esta fracción se puede obtener dividiendo esta con esta. Si nosotros hacemos ese cociente de fracciones, llegamos a esta. O sea, obtenemos acá
que la tangente de A también se puede calcular como el seno sobre el coseno. Sale de inmediato de la definición. Así que la tangente del ángulo también se puede calcular como el seno sobre el coseno. Y así derivar algunas otras igualdades interesantes. Por ejemplo, mira la cotangente, que es el recíproco de este número. Es 1 sobre esta fracción. O sea, la cotangente es el recíproco de la tangente. O sea, eso es inmediato de la definición. Cotangente de A es el recíproco de la tangente. Tangente de A. Ahí. ¿Y qué otra cosa más podemos ir deduciendo? Mira, de las definiciones podemos obtener también las siguientes identidades. La secante de A, que es el recíproco de la fracción que da el coseno. Entonces la secante es el recíproco del coseno. Entonces lo podemos notar así. Es inmediato la definición. 1 sobre el coseno. Y la cosecante, que se va a notar así, es 1 sobre el seno. Todo eso es consecuencia inmediata, sin nada de dificultad de las definiciones. Una observación acá, en el caso de la cosecante, también se anota así. Notación. También se puede anotar de esa manera o bien de esta manera. La pueden encontrar también escrita así. Y la cotangente también se puede anotar así. Así. Cotan. Cotangente de A. También se anota de esa manera. Cotangente o cot. Dependiendo de donde quieran ustedes más o menos leer. Entonces ya tenemos algunas igualdades que se llaman identidades, algunas que son inmediatas. Y hemos calculado las razones trigonométricas de un ángulo en particular, pero uno puede hacer varios trucos acá y calcular para más ángulos. Pero todo este tratamiento queda, por ejemplo, simplemente voy a decir algo aquí. Nosotros tomamos un triángulo equilátero de lado 1, o sea, todos los lados valen iguales. Sabemos nosotros que en este triángulo equilátero los ángulos miden 60 grados. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces lo que podemos hacer acá es trazar la altura, por ejemplo. Trazo la altura de ese triángulo. Entonces me puedo quedar con la mitad de ese triángulo, que es justamente rectángulo, por definición de altura. La altura trazada desde ese vértice es la perpendicular al lado opuesto. Esa es la altura, entonces. Ahora, ¿qué es lo que es interesante? Cuando tú trazas la altura en un triángulo equilátero, el lado opuesto queda partido por la mitad. Así que esta longitud vale 1/2. ¿Ok? Entonces ese triángulo partía en dos triángulos que son lo mismo, son congruentes que llama uno. Entonces tengo que un lado vale 1, el otro vale 1/2, y este otro lado se puede calcular. De la misma manera como calculamos la hipotenusa, usando el teorema de Pitágoras. Y si usamos el teorema de Pitágoras, nos va a dar este lado así. La longitud de ese lado es esta, con el teorema de Pitágoras. El cuadrado de este número más el cuadrado de 1/2 te da justo 1. Ahí está el teorema de Pitágoras. Entonces de acá, uno puede deducir que el seno de 60 grados es este número, raíz de 3/2, porque es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, que vale 1. ¿Sí? Y el coseno de 60 grados, o de pi tercios, en radianes, es 1/2, porque es el cateto adyacente a 60, que es 1/2, partido por su hipotenusa, que vale 1. ¿Sí? Y puede deducir también acá que la tangente de 60 grados es el cociente entre los catetos, opuesto por hipotenusa, por adyacente, o bien el seno sobre el coseno, cualquiera de las dos, y te va a dar raíz de 3 para la tangente. ¿Ok? Puede deducir algunas otras cosas más, notando que este ángulo que está acá no es desconocido,
ese ángulo vale 30 grados. Así que puede calcular las razones trigonométricas de 30 grados y obtener el seno, el coseno y la tangente de 30. Entonces ahí podría uno seguir trabajando con esos ángulos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que uno está limitado al triángulo rectángulo. No puedo salir del triángulo rectángulo o de ángulos entre 0 y 90, o entre 0 y pi medios, porque son los ángulos de un triángulo rectángulo. Y como en el triángulo rectángulo los ángulos no rectos deben medir menos de 90. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extender esa idea. Vamos a considerar relaciones trigonométricas en el plano cartesiano. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el razonamiento acá? Mira, vamos a trabajar en la circunferencia. A ver, esto tiene que explicarse. Demos la razón de por qué vamos a trabajar en la circunferencia. Es por lo siguiente, mira, yo quiero extender las razones trigonométricas. Para eso vamos a trabajar en el plano cartesiano. ¿Ok? El plano cartesiano, que es el conjunto de todos los puntos que los podemos colocar ahí. Vamos a considerar el ángulo con el que vamos a trabajar con la siguiente propiedad. El vértice del ángulo, recuerda que los ángulos son ahí. Vamos a considerar que ese vértice va a coincidir justo con ese punto. Ese punto es el origen del sistema de coordenadas. Es el punto 0. Ahí. Recuerda que este es el eje X y este es el eje Y, en ese sistema, el sistema de coordenadas. Y vamos a hacer coincidir un lado del ángulo con esta parte que se llama el eje positivo. ¿Ok? Y el otro lado del ángulo, que sería el lado B, está suelto, está en alguna parte. Podría ser ahí, no sé dónde está, en alguna parte. ¿Ok? Ahí tengo un ángulo. Ok, entonces vamos para poder trabajar de mejor manera, voy a pensar que el lado inicial, porque cuando tú mides un ángulo, cuando tú hablas de un ángulo, y cuando quieres medir un ángulo, estás pensando en la abertura que se produce. O sea, para medir un ángulo, no es importante saber la longitud de los lados. Ese ángulo que está ahí tiene la misma medida que ese ángulo que está acá. Es irrelevante cuán largos sean los lados, ¿correcto? Para ordenar más el asunto, vamos a considerar que los dos lados del ángulo miden lo mismo. Esta longitud es la misma que esa. Pero si la longitud es la misma, entonces podemos considerar el ángulo como el ángulo del centro de alguna circunferencia. Y por eso es que aparece la circunferencia, para ordenarnos todo. Entonces vamos a considerar una circunferencia y vamos a considerar que el ángulo en el cual queremos estudiar es el ángulo del centro de ella. Eso es todo. Entonces aquí aparece la circunferencia, con algún radio, R. ¿Ya? Entonces los ángulos los vamos a considerar como ángulos del centro de una circunferencia cuyo centro está justamente en el origen del sistema de coordenadas. Recuerde que cuando hablamos del sistema de coordenadas, todo punto del plano está representado por dos números, que son las coordenadas, ¿correcto? Esas son las coordenadas del punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La convención va a ser, el vértice va a quedar en el origen, o sea, este es un ángulo del centro, este lado va a quedar fijo, y el otro lado del ángulo, que mide lo mismo que ese lado, ambos miden R, está en la circunferencia. Entonces, nos vamos a fijar en el punto final del otro lado, es decir, en el punto que está en el arco, en la circunferencia. Ese punto que está ahí. ¿Ok? Ese punto que está ahí. Entonces tengo un ángulo que mide θ, ¿ok? En la circunferencia de centro 0 y radio R, ese ángulo es un ángulo del centro, y
nos vamos a preocupar por el punto en la circunferencia que está también en el lado del ángulo, que tiene coordenadas x, y. Entonces, con toda esta información, vamos a definir las razones trigonométricas, digámoslo, relaciones ahora, para el ángulo. Y las relaciones son las siguientes. El seno de teta es y sobre x. ¿Qué es lo que es y? Y es la coordenada, en la segunda coordenada de ese punto. ¿Qué punto es este? Es el punto de intersección del lado con la circunferencia. El punto que está ahí. Entonces el seno del ángulo es y sobre r. Es la coordenada, la segunda coordenada partido por el radio. El coseno del ángulo es la primera coordenada partido por el radio. Y la tangente del ángulo va a ser la segunda partido por la primera coordenada, cuando x es distinto de 0. No podemos dividir por 0. ¿Ok? Y definimos las otras razones, secante, cosecante, como cotangente, como los recíprocos. Digámoslo, cotangente de teta podemos ya definirlo de esa manera, 1 sobre la tangente de teta. Secante de teta se define como 1 sobre coseno de teta, o invertir esas fracciones, y secante, cosecante, y la otra sería cosecante, 1 sobre el seno de teta. Podemos definirla de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que ganamos con esto? Ganamos en que nosotros estamos extendiendo la definición de razones trigonométricas. Lo que acabamos de hacer permite calcular senos, cosenos y tangentes a ángulos que miden más de 90. Entonces eso es por la siguiente razón. El ángulo que nosotros consideramos del centro mide entre 0 y 90. Aquí está la circunferencia. Si el ángulo mide entre 0 y 90, significa que el ángulo que estamos considerando es algo como esto. Recuerda que en este cuadrante, aquí, en esta mitad, en esta cuarta parte del plano, que se llama el primer cuadrante, donde el x y y son positivos, las coordenadas x y y son positivas, el ángulo que nosotros dibujamos del centro, manteniendo fijo este lado, el punto de coordenadas R0, ese ángulo puede medir entre 0 y 90 grados, o entre 0 y pi medios. Entonces, si el ángulo mide entre 0 y pi medios, está dibujado de esa manera. Este punto tiene coordenadas x e y. X e y son números positivos, así que, por lo tanto, nosotros podemos considerar este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo que acabo de dibujar tiene ese cateto, tiene este cateto y tiene R. Entonces, para este triángulo rectángulo, el seno, el coseno y la tangente son lo que ya habíamos definido anteriormente. El seno del ángulo sería el cateto opuesto, que sí sobre el radio. Y el coseno del ángulo sería el cateto adyacente sobre el radio. O sea, para ángulos en este cuadrante, o para ángulos entre 0 y 90, tenemos las razones trigonométricas. Lo que estamos diciendo ahora es que ahora puedes extender estas fracciones para medir razones para ángulos mayores de 90, y de hecho también negativos. ¿Okay? Vamos a explicar qué significa un ángulo negativo en este contexto. Entonces, en el dibujo que aparece acá, por ejemplo, para el dibujo que está dado originalmente acá, el ángulo está en el segundo cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Es el primer cuadrante, tercer cuadrante. Bueno, esto usted maneja. Cuarto cuadrante. Está en el segundo cuadrante. Ese ángulo está en el segundo cuadrante. Aquí, los puntos del segundo cuadrante, las coordenadas son el x negativo y el y es positivo. Los puntos que están en ese cuadrante. Entonces, para un ángulo que mide entre 90 y 180,
o entre pi medios y pi, las razones trigonométricas tienen signo. De hecho, el coseno es negativo ahí, porque el coseno es x sobre r. X es la primera coordenada. Y el seno es positivo, porque x, seno es y sobre r. ¿Ya? Entonces, esta definición extiende lo que ya sabíamos en el caso de ángulos entre 0 y 90, o entre 0 y pi medio. Incluso también tiene sentido cuando los ángulos son negativos. Déjenme simplemente explicar qué significa un ángulo negativo. A lo mejor algunos ya lo conocen. Cuando hablamos de un ángulo negativo, estamos queriendo decir lo siguiente, mira. Para los ángulos, pensemos siempre en los ángulos ahí del centro, ahí, por ejemplo, este. Nosotros consideramos este lado del ángulo fijo, ¿ya? Y el otro ángulo que me genera, y el otro lado que me genera el ángulo es el que va variando ahí. Por ejemplo, ese que está ahí. ¿Ok? Entonces tú tienes dos maneras de describir un ángulo. Si estos son los lados, tú tienes la manera de describir en sentido positivo, es decir, el segundo lado gira así, en sentido contrario a los punteros del reloj. Ese lado tiene una medida, es una medida positiva, y tienes una segunda forma de describir un ángulo, que se llama la medida negativa, o que el ángulo tiene una medida negativa, que es en sentido de los punteros del reloj, que es ahí. Ese ángulo tiene una medida negativa. Esto es una convención. Entonces, por ejemplo, y todo esto lo hacemos en la circunferencia. Entonces, si un ángulo mide 120 grados, es porque te estás refiriendo a este ángulo, a este. Y vamos a indicar la flecha para indicar eso. Ese ángulo mide 120 grados. Si un ángulo mide menos 45 grados, es porque te está refiriendo a este ángulo. Bueno, insistir acá. Uno tiene que dibujar este ángulo. Este. Ese que está ahí, mira donde la flecha, ese mide menos 45 grados. Entonces, está rotando en sentido negativo. ¿Ok? Entonces, o giras de una manera, o partiendo desde la horizontal, giras hacia allá, o giras hacia allá. Si giras de esa manera es más, si giras de esta manera es menos. Entonces, las funciones trigonométricas las podemos considerar, va a tener sentido tanto para ángulos positivos o negativos. ¿Okay? Fíjate que ese ángulo que acabo de medir ahí, que mide menos 45, es distinto de este otro, lo voy a dibujar con negro. Ese ángulo que está ahí es completamente distinto de este. Ese es un ángulo positivo. Este mide 315 grados. ¿Ok? Es un ángulo distinto. Y ese vale menos 45 grados. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos cuando hablamos de ángulos positivos y negativos, es importante indicar, esta notación te indica desde dónde hasta dónde va la abertura, en qué sentido se está haciendo, para hablar de ángulos positivos y negativos. Bueno, entonces tengo las razones o las funciones, ya hablamos ahora de relaciones trigonométricas o derechamente funciones trigonométricas que asocian a ángulos, le asocian números, siguiendo este principio. Ahora, el único detalle acá es que las funciones trigonométricas no dependen del radio de la circunferencia, porque antes tampoco dependían del triángulo. Fíjate que
uno podría pensar que tiene, fíjate que la circunferencia es de radio R, ahí. Y si uno toma otra circunferencia con otro radio, va a cambiar y en realidad no cambia. Si uno toma esta circunferencia, cuyo radio es R', entonces, para este ángulo que está acá, nosotros tenemos este punto, que tiene coordenadas X e Y. Y también tenemos en la circunferencia más grande, este punto, que tiene coordenadas X' y'. Resulta que aquí lo que va a ocurrir, vas a tener triángulos semejantes. Por lo tanto, se va a dar la proporcionalidad que habíamos mencionado en el caso de las razones trigonométricas. Se da la proporcionalidad. ¿Ok? Se sigue manteniendo, por lo tanto, en realidad no importa en el círculo en el que estés trabajando, porque tú te estás haciendo referencia al ángulo, no al triángulo en el cual está. Entonces, por ejemplo, para ese triángulo que está ahí, el seno de teta se puede calcular ya sea como I sobre R, o bien también se puede calcular como I' sobre R'. El seno es exactamente el mismo. Entonces, en algunas partes, para hacer más rápido el cálculo, en vez de tomar cualquier radio, R, puedo tomar R igual 1. Más simple todavía. Y los cálculos van a seguir valiendo. De hecho, podemos hacer R igual 1 ahí. Y podemos hacer muchos cálculos que están ahí. Bien, quiero terminar al menos esta parte con esta identidad. En realidad, con este comentario. Fíjate, estas identidades en realidad ya la hemos deducido. Ahí. Tangente seno sobre coseno, también cotangente es 1 por coseno, estas son iguales. Quiero terminar con estas últimas, que se llaman pitagóricas, que son consecuencia en el primer caso del teorema de Pitágoras y en el segundo caso de la definición. Fíjate la definición acá. Nosotros partimos con una circunferencia de centro, el origen y radio R. Ahora, todos los puntos de la circunferencia, todos estos puntos, verifican una ecuación. La ecuación x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Todos los puntos que conforman esa línea verifican esa ecuación. Por lo tanto, si nosotros tomamos esta ecuación, esta igualdad, y dividimos a ambos lados por r cuadrado, nosotros llegamos a esta relación. Después de aplicar la propiedad de potencia nomás, queda el cuadrado de esto más i sobre r al cuadrado, esto es igual a 1. ¿Ok? Dividiendo por r cuadrado. Pero, ¿qué es lo que hay? Está entre paréntesis en las definiciones del coseno y del seno. Entonces de acá llegamos a esta identidad. Coseno de teta, y voy a anotarlo así, más seno de teta al cuadrado es igual a 1. Ya, esta se llama identidad pitagórica. Obtiene de esa relación que está ahí el teorema de Pitágoras. Pero aquí simplemente voy a colocar notación, esto se acostumbra en trigonometría. Notación. Vamos a colocar la potencia, vamos a eliminar los paréntesis y colocar la potencia antes. Y se lee de esa manera, seno cuadrado de. Se lee seno cuadrado de teta para indicar el número seno de teta al cuadrado. Etcétera, ¿no? Eso va a ocurrir con cualquiera de las razones trigonométricas. En general, seno
m de teta va a significar esto. Si tú pones 4, 5, 3, se lee seno de la potencia de teta, esto va a ocurrir cuando m es un número natural. Esto vale con cualquier otra de las razones también, con todas las razones cosecante, secante, cotangentes. Entonces, por eso es que queda escrita de esta manera. Esta es una convención. Aquí lo importante es la identidad. Esto vale para todo valor de teta, en grados o radianes, para todo número real en realidad, ¿no? Entonces tenemos lo que se llaman las identidades pitagóricas, porque en el caso de que el ángulo es agudo, se obtiene como consecuencia del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Eso. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer algunas cosas con esto. Bien, jóvenes, les quité, les robé